Vamos a dejar un minutito para que se vayan sumando, conectando. Esperando al doctor también. Hola, Hola Fer, ¿cómo estás? bien, muy bien, ¿cómo estás, Mari? Bien, todo muy bien. Bien, ¿me escuchan bien? Yo te escucho perfecto. ¿Se ve ahí, se Bueno, puede vamos, ver el título de lo que vamos a hablar? no te escuché. Si se llega a ver el título de lo Lo que único vamos a que leí hablar, es si mi hijo se de sí, y ahí se cortó. ¿se corta? En mi imagen, quizás en la tuya se vea completo. ¿Ustedes logran ver bien todo el título de Mari? Perfecto. Perfecto, entonces yo lo veo así porque tengo quizás la parte del vivo. Bueno, ¿cómo está todo? Muy bien, todo muy bien. Acá Bueno, estamos. buenísimo. Con muchas ganas de Prepara. charlar y bueno, de poder conversar con vos sobre este tema, que es un tema que, bueno, a mí como mamá y supongo que a todos les preocupa y les interesa escuchar, que es, bueno, con el calor, el tema de las diarreas en los chicos, de la deshidratación, de qué pasa, de qué son, de qué hacer. Bueno, un montón de preguntas me dejaron las mamás, yo las tengo todas agendadas acá, así Perfecto. que, bueno, la idea es ir respondiendo y bueno, y poder tratar de sacarle todas las dudas que tengan. ¿Cómo no? ¿Cómo no? Quizás, como suele ser nuestro estilo, Mari, es contar un poquito primero una introducción de qué es una diarrea y a partir de ahí quizás empezar a desglosar toda esta historia bueno, y dejar un poco de claridad sobre este tema. Yo creo que nuestro punto, si logramos que las mamás y los papás que nos escuchan hoy puedan tener una idea de qué es una deshidratación, cómo darse cuenta y poder consultar en forma precoz al médico para un tratamiento inicial y evitar una internación y todo, ya estamos hechos. Creo que esa Total. va a ser nuestra meta el día de hoy y ver si podemos lograr aclarar estos conceptos que sería lo importante. ¿Mm? Perfecto. Entonces, para empezar, primero tenemos que decir que es una diarrea, ¿sí? Las diarreas son cuando las deposiciones se tornan acuosas, se tornan mucho más frecuentes y duran así, líquidas en forma continua, menos de 14 días. Acá hay algo importante que siempre remarcamos los pediatras. Es muy común que un chico pueda presentar una diarrea. El punto es que se pueda autocontrolar y que no se pase a un cuadro de mayores características, de mayor gravedad, que se deshidrate y que ahí sí nosotros los pediatras tengamos que intervenir en forma directa para rehidratarlos o para internarlos en el caso de que sea necesario. Entonces, cuando la mamá pregunta qué es una diarrea, cuando las mamás ven que en los pañales empieza a aparecer caca líquida y a veces se le chorrea por las piernas a los nenes. Entonces, ese es el primer signo que tienen que tener en cuenta. Ustedes como mamás y como papás saben cuáles son las características de las cacas de su hijo porque los cambiamos constantemente. Entonces, cuando ya empezamos a ver que es mucho más acuosa que el contenido pastoso que suelen tener habitualmente, o que se empieza a escurrir por el pañal y se le mancha el enterito, el body, ya eso empieza a hacer ruido. Y ahí ya conviene empezar a charlar sobre qué está pasando con eso. Perfecto, Fer. Y te pregunto, ¿hay diferentes tipos de diarreas? ¿Hay Sí, hay solo? diferentes tipos de diarrea a nivel técnico nuestro, es decir, Bien, diarreas que son más secretoras, que son más osmóticas, más líquidas, pero para ustedes, ¿en qué modifica esta clasificación de diarrea en lo que yo tengo que hacer cuando yo lo veo al chico en el consultorio o en el hospital? Es decir, eso a mí, de acuerdo a la característica de la diarrea que tenga, va a hacer que yo obre de diferentes formas. Pero para ustedes, lo que tienen que tener en claro es que empieza la caca líquida y que esa caca líquida puede ser totalmente acuosa,
puede ser acompañada de moco o puede ser acompañada de moco y sangre. Entonces, esas tres características de las cacas son las que nosotros tenemos que prestar atención como papás y como mamás para estar atento y hacer una consulta precoz. Obviamente que las diarreas con sangre te llaman inmediatamente porque ves una estría de sangre y ya estamos. Pero las otras dos, las que tengan todo líquido o las que tengan moco también, son para consultar también con el pediatra en forma precoz. Bien. Y entonces ahora yo te pregunto, ¿qué es lo que tengo que hacer frente a una diarrea en mi hijo? Lo primero que tengo que hacer. Sí, primero me gustaría aclararte algunos conceptos de qué pasa cuando un chico tiene diarrea. Es decir, nosotros habitualmente lo que tenemos que tener en claro es que la pérdida de líquidos por nuestro cuerpo no es solo a través de la caca o de una diarrea. Nosotros estamos constantemente perdiendo líquidos y hay un concepto que nosotros hablamos mucho en medicina y en pediatría, que es cuando... ¿Por qué hablo de pediatría? Porque nosotros somos muy meticulosos con todos los mililitros, con todos los miligramos, con todo. En adultos es como más un combo. En los chicos tenemos que calcular todo por los kilos de peso para poder hacer todo en forma correcta y no pasarnos en las correcciones que venimos haciendo o no. Entonces, desde ese lado, ¿sí? Nosotros, las pérdidas insensibles, esta pérdida de líquidos que no nos damos cuenta que lo hacemos, que se da a través de la piel, por la perspiración o a través de la respiración, a través de la humedad que largamos en nuestro aliento y en todo, ¿sí? Las pérdidas que hacemos a través de la orina, las pérdidas que tenemos a través del sudor y las pérdidas que tenemos a través de las heces, constituyen toda la salida de líquido por nuestro cuerpo. Pero a su vez también tenemos la ingesta de líquidos, la ingesta que viene con el agua que tomamos habitualmente, la ingesta que viene con los alimentos que comemos, ¿sí? Que tienen agua, y también con los procesos de oxidación, unos procesos químicos que se dan adentro de nuestro cuerpo, que en las reacciones químicas liberan agua y también son un aporte de mililitros a nuestro cuerpo. Entonces, nosotros estamos constantemente en un balance y en un equilibrio perfecto. Cuando aparece la diarrea, empezamos a perder líquido, pero ese líquido va acompañado de electrolitos, ¿sí? De eh, iones, sales que tenemos adentro de nuestro cuerpo, que puede ser el sodio, el potasio, el cloro, ¿sí? El zinc, que cuando tenemos la diarrea también los perdemos. Y eso a nosotros los pediatras nos da eh, una orientación de si esa deshidratación que está teniendo tiene tal o cual característica, porque justamente si pierde más sodio, si no pierde sodio o si concentra sodio, nos da modificaciones en la clínica, en lo que nosotros vemos en el niño. Entonces, fíjense que detrás de una caca hay 80.000 cosas para prestar atención y que como papás lo tienen que empezar a notar ustedes y nosotros como médicos pediatras tenemos que estar agudizadísimos en esa visión para ver en qué situación estamos con ese chico. Entonces, ¿cuál era tu pregunta, Mari? No, ¿qué es lo primero que tenemos que hacer, digamos? Porque pasa mucho que por ahí vos decís, bueno, hizo una caga con diarrea. Bueno, no es normal, me parece raro, pero digo, espero a que haga otra, te llamo, bueno, en mi caso, vos sos mi pediatra, te llamo directamente a vos, eso, ¿qué Mira, hacemos en lo inmediato? yo creo que exacto, yo creo que una caca líquida alerta, pero no asusta, ¿sí? Puede darse por 35.000 causas. Yo creo que ahora nosotros tenemos dos temporadas de diarreas, las diarreas estivales y las diarreas del invierno, que también existen. Entonces, si tuviéramos que clasificar un poco cuáles son las causas que tienen la diarrea, nosotros tenemos diarreas virales, diarreas bacterianas y diarreas también por parásitos, ¿sí? Entonces, las más habituales son las virales y las bacterianas. Las virales, donde está el rotavirus, que para eso tenemos una vacuna para evitar justamente las diarreas por rotavirus o las enfermedades por rotavirus, ¿sí? Recuerden que esa vacuna se da en nuestro calendario de vacunación a los 2 y a los 4 meses de edad, ¿sí? O sea que está incorporada dentro de nuestro calendario. El adenovirus, que es un virus que también genera mucho cuadro alto, mucho cuadro de mocos, aunque algunas neumonías también puede dar diarrea. Y después tenemos las diarreas bacterianas, que son un poquito más complicadas, ¿sí? Que es donde puede estar la Escherichia coli,
0,157, la enterohemorrágica, que es la productora del síndrome urémico hemolítico, que es la que da diarrea con sangre y que tanto tenemos que estar atrás nosotros los pediatras. Y después las diarreas por parasitosis, sí, que tenemos la giardia, un montón de cosas más que también, de acuerdo a las características, tenemos que ir orientándonos. ¿Por qué hago esta clasificación al inicio? Porque cada una tiene una forma de seguimiento diferente. Y algo importante, antes, yo hace 32 años que ya hago pediatría, antes medicábamos las diarreas con sangre en forma precoz y vimos que la complicábamos en vez de mejorarlas. Entonces, hoy, por favor, si hay una diarrea con sangre, no dar antibióticos. Consulten al médico primero porque tenemos que chequear qué tipo de diarrea es, qué compromiso puede tener, porque si nosotros estamos frente a una Escherichia coli enterohemorrágica, la 0,157, y le damos un antibiótico, podemos favorecer a que el síndrome urémico hemolítico se genere más rápido. Entonces, sean cautos, no automediquen, consulten al pediatra. Entonces, de acuerdo a estas diarreas que vos me mencionas, lo primero que tienen que hacer ustedes es alertarse si el ritmo catártico, el ritmo de cacas de sus hijos cambiaron. Ver qué características tiene esa caca, ¿sí? Esto de si tiene moco, si tiene sangre. Lo que yo les pido a todos, por favor, no manden fotos del pañal con caca. Con que me lo cuenten, me alcanza. ¿Sí? ¿Ok? Salvo que yo les pida después, mandame una foto puntual de tal cosa. Si no, no es necesario ver los pañales llenos de caca. ¿Sí? Porque uno ya sabe frente a lo que se enfrenta. Y después, empezar a darse cuenta cuáles son los signos de deshidratación. Bien, perfecto. Entonces, ahí es un poco tu pregunta. ¿Cómo vos te das cuenta que esa diarrea en tu hijo está generando algún problema? Balance. Y ahí volvemos a dar otra explicación más como para que quede un poco en claro. No quiero aburrirlos con clasificaciones, pero sí, si yo se los explico, quizás puedan entender el por qué sigue todo el resto. Nosotros tenemos en la clasificación de la deshidratación, tres tipos de clasificación: leve, moderada o severa, de acuerdo al porcentaje de deshidratación que nosotros calculamos con cosas bien prácticas y clínicas mirando al nene. O sea que esto es algo que ustedes se pueden dar cuenta también, porque en diarreas no es necesario sacar 40.000 análisis para darnos cuenta de lo que está pasando. Sí, sí, hay que sacar unos análisis para medir justamente un ionograma, para medir sodio y potasio, porque esto es importantísimo para nosotros, y el cloro, sí, justamente hay algo que se llama ion gap, que nosotros calculamos con un calculito multiplicando unas cosas para ver qué tipo, por dónde puede ir esta diarrea dando vuelta, sí, y también ver la función del riñón, cómo está ese riñón, porque imagínense que si yo me estoy deshidratando y estoy perdiendo líquidos por caca, ¿qué va a hacer nuestro cuerpo? Tratar de evitar perder más. Entonces, todo el resto del sistema se cierra para que yo no pierda más líquidos y se me complique más adentro. Entonces, el riñón baja su filtración, los vasos periféricos de la piel se cierran para no perder calor por perspiración, es decir, un montón de cosas se activan para poder mantenernos. Eh, ¿Cuáles son estos signos de deshidratación? ¿Sí? ¿Qué es lo que habitualmente ustedes prestan atención si el nene tiene diarrea? Vamos a hacerlo al revés. Contame vos como mamá y yo te digo, yo te enseño como tu pediatra. Bueno, no, en principio lo que yo me fijaría es si tiene sed, si me pide, en este caso toma la teta, bueno, si me pide teta más seguido, si está como más desganada, si está como débil, digamos, si se me queda dormida, no sé. Perfecto. ¿Ves? Vos ya prestando atención a la rutina de tu hija, ya te empezás a dar cuenta si pasa algo o no. Algo pasa. Mencionaste dos cosas importantes. Sed, sí, obviamente si un nene está deshidratado, tiene más sed y empieza a pedir más frecuente líquidos, pero en la severa, en la última fase ya no, porque ya está con una alteración del sensorio, de la conciencia, de esto que vos me dijiste. El nene está como siempre, el nene está activo, el nene está bárbaro o el nene está muy decaído, que le cuesta chupar, le cuesta tomar, está hiporreactivo, yo lo estimulo y se queda quieto. Y ahí viene ahora esta enseñanza de qué cosas tenemos que buscar en nuestro hijo o hija cuando sospechamos una deshidratación.
En los bebés chiquititos, recuerden que la fontanela, ese agujero que tenemos acá, que en mí está cerradito, pero si estuviera bebecito lo tendría abierto, hasta el año y medio está permeable. Y eso cuando está deshidratado se hunde. Vieron que a veces ustedes lo ven la tira, eso de acuerdo, porque transmiten parte de la presión intracraneana. Eso, en estado de deshidratación, se hunde para abajo. Entonces ya hay una depresión de la fontanela. Primer signo a tener en cuenta en un bebé chiquitito. Segundo signo, los ojos, la mirada. ¿Sí? Ustedes algo que conocen perfectamente de sus hijos es esos ojos, el brillo de los ojos. El ojo es como si se hundiera. Eso se llama enoftalmos y es otro de los signos que nosotros los pediatras prestamos atención. Tercer signo, la mucosa, cómo está el estado de la hidratación de su lengua y el brillo de sus dientes. Nosotros fíjense que cuando valoramos, le abrimos la boca, le metemos el dedo, vemos si sale húmedo, vemos el brillo que tiene normalmente un diente, la saliva lo hace brilloso, un diente con poco líquido en la boca es un diente opaco, ¿sí? Y otra de las cosas que prestamos mucha atención nosotros es la elasticidad de la piel, el pliegue cutáneo, como lo llamamos. Nosotros en la panza le hacemos una pinza y si nosotros habitualmente, nosotros o en nuestros hijos, pellizcamos la piel, hacemos así, la piel vuelve enseguida a su estado, a la elasticidad normal. Mientras que cuando lo hacemos en el abdomen, que es donde se hace este signo, si hacemos así y el pliegue queda dibujado y se empieza a desarmar despacito. Ese pliegue empastado, como llamamos nosotros, da pauta de deshidratación también. Y otras de las cosas que también nosotros prestamos atención es a la frecuencia cardíaca, a la frecuencia respiratoria, al estado de los pulsos, ¿sí? Que también nos da pauta de qué está pasando en toda la hemodinamia del nene, es decir, en todo su aparato circulatorio, en esta redistribución de líquidos, porque hay poco líquido dando vuelta. Entonces, si es una deshidratación leve, no vamos a tener tantos signos como esto, pero a medida que vamos avanzando, la cosa se va complicando hasta llegar al 10%, que es el shock, que es donde tenemos que actuar con líquidos intravenosos y todo. O sea que ese sería un poco el pantallazo entre leve, moderado y severo. Entre el 5 al 6%, entre el 6 al 9% y del 9 al 10%. Eso sería lo que nosotros manejamos y es lo que quiero que quede bien claro para ustedes, que presten atención a esos signos que les acabo de decir. Perfecto. ¿Y por qué se habla que en el verano son mucho más comunes las diarreas que en el invierno? Porque justamente hay cuadros, ¿sí?, que son más estivales, hay virus que, si bien muchos virus son más invernales, hay algunos que afectan más en verano, y tenemos además otros factores más allá de lo infeccioso. Tenemos el uso de las piletas, con las aguas que no están bien mantenidas, con niveles de cloro o de cloro insuficiente y hace crecimiento de bichitos en el agua, y los nenes tragan constantemente agua, y eso favorece a la diarrea, ¿sí? A veces también la higiene no es la adecuada porque los chicos, como se metieron en la pileta, no los bañan y eso también trae alguna vueltita de tuerca. Entonces, yo siempre lo que les pido a todos es, cuando sale de la pile, se baña, ¿sí? A la noche o a la tardecita, primero se enjuaga con agua normal para quitar el cloro de la piel y luego se baña. Y prestemos atención a esas cosas. Entonces, estas diarreas en parte tienen que ver con estos hábitos y estos bichitos que están en diferentes épocas del año que confluyen y arman el cuadro de la famosa diarrea estival. ¿Sí? Bárbaro, Fer. Bueno, ¿cómo me doy cuenta entonces que está deshidratado? Lo dijiste recién. Me parece que... Repasémoslo porque es importante. Bueno, El estado de la fontanela si es un bebé chiquitito, el estado de los ojos, el estado de las mucosas, de la sequedad, la humedad de la lengua, el brillo de los dientes, ¿sí? El estado del pliegue cutáneo, de ese pliegue que dibujamos, y el resto, el sensorio, como vos bien marcaste, y la sed. Esas 5 o 6 cosas básicas tienen que estar en la cabeza de todos ustedes cuando un pibe empieza con diarrea. bueno, y para ser también así claros y concisos, las pautas de alarma. En cuanto a las pautas de alarma, las 3 cosas que no debo dejar de hacer. Bien, que no debo dejar de mirar primero. De mirar. El sensorio, el estado general de nuestro hijo. Si ese chico está activo o si ese chico está tirado, hiporreactivo, que te cuesta estimularlo.
¿sí? Si le cuesta succionar. Esa es otra de las cosas importantes. Si vos le das y no te toma y está medio, eso es fundamental. Dos, ¿sí? El estado, si tiene fiebre o no tiene fiebre. Asociado a esto, porque algunos cuadros de diarrea pueden venir con fiebre y la fiebre genera taquicardia, es decir, aumenta la frecuencia cardíaca y la frecuencia respiratoria. Y eso hace que aumente el metabolismo y aumente la pérdida de agua también a través de la respiración. Entonces también se nos complica por ese lado. Y punto tres, el estado de hidratación como se los marqué recién. ¿Qué cosas sí tienen que hacer ustedes ante estos signos que están viendo? Lo que hablamos recién nosotros también. Tratar de hidratarlo, ¿sí? Tratar de ofrecerle líquidos y ahora vamos a aprender cómo hacerlo y con qué hacerlo. Perfecto. Bueno, eso justamente te quería preguntar, por ejemplo, porque eso me lo preguntaron mucho, miro para acá porque lo tengo acá agendado. ¿Qué bebidas le tenemos que dar para rehidratarlos? Si le podemos darle bebidas deportivas o no, si le damos solamente agua. Algunos también me preguntaban por unos polvitos, pero dijeron que ya los probaron y los polvitos para rehidratar a los chicos no les funcionó. Sí, mira, acá lo importante es otro concepto más. La Organización Mundial de la Salud revolucionó en el año 70 y pico con unos sueros de rehidratación oral, ¿sí? En la evolución de las diarreas. Esto se originó fundamentalmente para la diarrea del cólera, que es una diarrea osmótica, acuosa, que sale agua de golpe y se complica muy rápido el paciente, ¿sí? Y esto reformuló el tratamiento nuestro, porque a partir de la terapia de rehidratación oral, cambió totalmente la forma en la cual tratamos las diarreas. ¿Sí? Esto se enseña muchísimo en los hospitales pediátricos, cuando nosotros tenemos un sistema de residencia que formamos pediatras, ¿sí? Tenemos indicaciones de cuándo poder hacer rehidratación oral, cuándo tenemos que comenzar con la hidratación endovenosa, cuándo falla la hidratación oral y tenemos que pasar a la endovenosa, y qué tipos de líquidos tenemos que usar para esto. Y acá hay algo importante. Acá hay un equilibrio perfecto tiene que haber entre los niveles de azúcares, de glucosa, que yo le doy en la solución que está tomando, nivelados con los niveles de sodio, ¿sí? Y también la incorporación de potasio y de zinc a esos líquidos, ¿sí? El zinc no está en todas las bebidas, ahora vamos a hablar en algunas que está, ¿sí? Que eso tiene lo llamamos super sales, porque sería como un aditivo más a la sal de rehidratación oral. Entonces, en esto, si yo me paso con los niveles de glucosa que tiene, del azúcar que tiene el líquido, eso interfiere con la absorción del sodio y eso hace que pierda más líquido. Entonces, tiene que haber un nivel perfecto entre los niveles de esos electrolitos y de la glucosa para no mandar hacer lío y en vez de mejorarlo, empeorarlo. Entonces, a partir de ahí, la OMS primero sacó un estilo de sales que después lo modificó a una sal hiposmolar, se llama, es decir, una sal que arrastre menos agua en el momento de si hace más caca o menos caca de acuerdo a lo que va alargando el nene. Recuerden que esto es un tratamiento de rehidratación, esto no cura la diarrea. La diarrea va a seguir estando. Yo lo que intento hacer con esto es poner líquidos en el cuerpo del chico para que eso que voy perdiendo lo vaya reponiendo y no se me deshidrate más y no me llegue a la forma severa, a la forma en la cual el chico puede ser internado para tener que meter líquidos por vena y expandirlo y todo lo que nosotros hacemos una vez que ingresa al hospital. Entonces, esto sería la primera herramienta para que ustedes puedan usar en casa. Y acá está perfecto lo que me preguntaste con respecto a las bebidas deportivas o a los polvos o al agua común y silvestre. Obviamente que si no tenemos nada, el agua es espectacular y se le puede ofrecer al chico, pero el agua no tiene los niveles de glucosa, de sodio, de potasio o contenido de zinc que me ayude a recomponer toda esta pérdida que se está haciendo a través de las cacas líquidas, ¿sí? Recuerden que con la caca líquida, con el agua que sale por caca, sale sodio, sale azúcar, sale potasio,
salen un montón de cosas que yo tengo que tener en mi cabeza para reponerlas. Y de hecho, justamente lo que yo voy valorando es si se me va pasando o no, de acuerdo a la característica clínica de cada chico, y cuánto tengo que jugar con estos niveles de estos electrolitos adentro del cuerpo. Por eso que las bebidas deportivas son fantásticas para hidratar a un corredor que corre y que está bárbaro, pero no sirve tanto para rehidratar un nene si, acá dice, ¿con qué cantidad de deposiciones líquidas debemos alterarnos para evitar una deshidratación en un recién nacido? No se trata de la cantidad de deposiciones, se trata de la característica de las mismas. Vos fijate que un recién nacido, Siria, las cacas son muy explosivas, vos escuchás así y es como toda desarmada con unos grumos y la mayor cantidad de eso es líquido, no tiene una forma pastosa como un nene de 6, 7 meses que ya incorporó semisólidos y hace caca más líquida. Entonces, no se trata de la cantidad de líquido, sino de la característica de esas cacas y también, si el bebé vos ves que lo normal es que come y haga caca, coma y haga caca. O sea que alrededor de 6 cacas por día es normal en un volumen adecuado. Pero si vos ves que el pañal se desborda, vos ves que chorrea o demás, esas son las cacas que te preocupen. Pero recordá que un recién nacido siempre hace ese tipo de cacas porque es la característica de una caca de la lactancia materna. ¿Mm? Me perdí con lo que me preguntó Siria y no sé de qué estaba hablando. No, estábamos con el tema del agua. Decías que si no Ah, tengo... del agua. que lo de las bebidas deportivas son para una persona que sale a hacer deporte y para rehidratar en esa Exacto. ocasión. Entonces, a partir de eso, del uso de las bebidas deportivas, es que se empezó a estudiar a ver qué otro tipo de líquidos podíamos ofrecer para poder rehidratar en forma adecuada. Y ahí están las sales de rehidratación de la Organización Mundial de la Salud, con esta nueva fórmula hiposmolar, que realmente son fantásticas, pero en un nene grande son difíciles de dar porque tienen un sabor muy salado. Entonces, a un bebé deshidratado, acá hay otra cosa importante que cuando estoy en el consultorio o en el hospital, siempre las madres dicen, ¿cómo voy a hacer para que lo tome? Quédate tranquila que si está deshidratado y tiene Lo sed, va a abre tomar. la boca y toma porque tiene sed. ¿Me entienden? Salvo que el sensorio, como vos bien me marcaste al principio, Mari, esté un poco más deprimido y esto haga que no quiera chupar porque no puede, no es porque no tiene ganas, porque ya pasó una fase de deshidratación donde no me va a servir darle por boca, sino que tengo que actuar de otra forma. Sí. Entonces, el agua común sirve, pero no es lo ideal. Las sales de rehidratación, las bebidas deportivas, las que conocen todos en el comercio, no sirven para hidratar. Es un poquito mejor que el agua común porque tiene un poquito de sodio, tiene un poquito de potasio y tiene niveles de glucosa, pero no adecuado a esto hiposmolar como yo les contaba al principio. Después, el suero, el sobrecito de la Organización Mundial de la Salud, ¿sí? Es bárbaro, pero a veces en chicos más grandes es difícil de tomar, hay que prepararlo de una forma especial, en general nosotros en los hospitales lo tenemos preparado, pero igualmente lo explico porque se diluye un sobre de sales de rehidratación oral de la Organización Mundial de la Salud en 1 litro de agua, ¿sí? Se coloca medio litro de agua, se coloca el sobre, ¿sí? Se bate bien y eso se lleva hacia 1 litro. Y así tenemos preparado adecuadamente las sales de hidratación oral de la Organización Mundial de la Salud. Y después, sí, surgió otras bebidas que están dentro de la línea de que surgieron en un comienzo como unas bebidas deportivas, pero que después fueron modificando su estructura en cuanto a cantidad de glucosa, de sodio, de zinc y demás, y se tornaron bebidas específicas para deshidrataciones, para por diarrea leves a moderadas, como en el comercio hay en todos lados hoy en día, que es el Pedialite, ¿sí? Que hay de diferentes concentraciones, pero acá, específicamente en Argentina, el que tenemos es para diarreas de leves a moderadas. Entonces, ese es un poquito más específico. Hay trabajos científicos publicados sobre esto, sobre cómo usarlo y la efectividad que tiene. Una de las ventajas que tiene la última fórmula es el agregado de zinc. El zinc interviene en la inmunidad de la mucosa y en la estabilidad de la membrana. Entonces, eso hace que la diarrea dure un poquito menos, la frecuencia de las deposiciones sea menores y
y el gasto fecal, las pérdidas que se dan a través de la caca también reduzcan un poquitito. O sea que el agregado de ese componente, ¿sí? Hace que esta sal se llame super sal porque viene agregado de este otro aditamento. Ahora bien, ¿cómo se usan estas sales? ¿Sí? ¿Cómo se usa este que acabo de nombrar? ¿Cómo se usa las sales de rehidratación oral de la Organización Mundial de la Salud? Yo no voy a dar eh, por una cuestión técnica, diría yo, la cantidad de mililitros que ustedes le tienen que dar a cada chico, ¿sí? Esto es algo importante. Eso lo manejamos los pediatras. Yo no, ¿qué quiero yo con esto, chicas y chicos? Que sepan qué hacer, cómo manejarse, pero siempre bajo la supervisión de su pediatra de cabecera. ¿Por qué? Porque acá hay un concepto importante. Esto no es un adulto, es un nene. Y 2 cacas abundantes me puede pasar de una deshidratación leve a moderada o una de moderada a severa. Y me cambia totalmente la forma de seguir al chico. Pero va a decir, ¿pero cómo puede ser? Si estaba bien, se hizo caca 2 veces y ahora está hecho pelota. Y sí es así, porque justamente nosotros medimos esta pérdida de acuerdo al volumen que va perdiendo y lo que yo le voy pudiendo ofrecer. Entonces, la cantidad de mililitros por kilo de estos líquidos, como les dije al principio que todo lo calculamos por el kilogramo de peso del nene o nena, no se los voy a contar porque prefiero que se los diga su pediatra de cabecera. Pero sí cómo se toma. Piensen ustedes que estamos hablando de nenes que vomitan muchas veces, que toman poco líquido y que están haciendo caca a lo bestia y perdiendo líquidos muchísimo por la caca. Si yo a ese nene que tiene la panza irritada, el intestino irritado, porque obviamente para tener una diarrea tiene que estar todo inflamado, ¿sí? Porque todos los mecanismos de absorción no están claros, entonces no están andando perfecto y por eso ¡ruas! Hace caca, pierde líquido a lo bestia. Entonces, si yo a ese nene le doy mucho volumen de líquido de golpe, ¿sí? Obviamente que me va a vomitar porque se me distiende el estómago y va a generar el vómito otra vez. Es más, hay trabajos clínicos donde en el comienzo de la rehidratación que hacemos, muchas veces damos un antiemético, un antivómitos por boca, ¿sí? Para frenar el reflejo del vómito y que el nene lo pueda tolerar mejor. Un dato importantísimo también, y acá me meto en un lío, pero prefiero aclararlo. Durante años hemos usado la metoclopramida, el famoso Reliberan gotas niños, ¿sí? En esto de dar para frenar los vómitos. Hoy en día esto se está reviendo. Hay otras drogas que estamos usando un poquito más, como es el ondansetron, que no es para que lo compren porque esto es indicación precisa del pediatra, pero para que sepan que estamos virando un poquitito en qué usamos para que el nene no vomite más. Entonces no se manden a dar la metoclopramida de entrada. Ay, sí, yo sé que se da esto de tal forma, le doy. Pregunten a su pediatra porque estamos cambiando el concepto. Entonces ya no lo estamos usando tan masivamente como lo usábamos anteriormente. Entonces hoy en día el ondansetron está un poquito más arriba y realmente lo usamos de una forma específica y funciona muy, muy bien. Entonces pregunten siempre antes de dar cualquier gotita para frenar el vómito a su pediatra de cabecera porque las cosas están cambiando con respecto a esto. Y entonces el líquido se da. ¿Cómo le darías vos un líquido si yo te tuviera que decir, Mari, rehidratame a Nina? ¿Cómo lo harías? ¿Qué se te viene a la cabeza como mamá? Y lo más rápido, le preparo un heladito. Claro, pero el heladito, mira vos, bárbaro que me lo mencionaste, el heladito lo tiene que chupar, ¿sí? ¿Y Claro, cómo sabes cuánto está tomando en un heladito? no, claro. Ahí Pero estaba perdiste. tratando de tratar de convencerla. Bueno, pero vos ahí perdiste esto que yo te voy a decir como pediatra, que te voy a decir, Mariela, le tenés que dar tantos mililitros cada 20 o 30 minutos que lo ingiera para poder manejarnos perfectamente y lograr esta cantidad de líquidos que yo quiero que entre en tanto determinado tiempo. Esto se Con una calcula en base a jeringa, los. Ahí una me dice jeringa. Verónica, cucharita. Se puede dar por cucharita, se puede dar por jeringuita para que ponerle en la boca y que lo vaya entrando, pero fraccionado. Tiene que ser pequeños volúmenes, ¿sí?
en forma seriada, seguida, con momentos de reposo. ¿Por qué? Porque yo necesito que se active este mecanismo. Betina, vos me ponés jeringa con agua. Esto lo hablamos, no sé si entraste recién al vivo o no. Esto lo hablamos hace un ratito. El agua es bárbara, pero no tiene tantos electrolitos. Entonces, hay otras cosas mejores para poder usar, para rehidratar cuando estás deshidratado, que el agua común de la canilla. ¿Sí? ¿Ok? El agua está bárbara para cuando vos tenés sed y tomar, eso viene bárbaro. Pero cuando ya está todo este mecanismo, nos podemos quedar un poquito corto con el agua. Obviamente, antes que nada, bienvenida al agua. Pero si no tenemos estas bebidas un poquito más acondicionadas o el suero de rehidratación oral de la Organización Mundial de la Salud, que va a ser mucho más efectivo que el agua por estos niveles de glucosa, de sodio, que tenemos que mantener nivelados para la osmolaridad de la solución que yo le estoy dando. Tragos pequeños cada 15 minutos. Ahí te marco otra cosa, Siria. La hidratación tiene que ser de a poquito, ¿sí? En un marco de 15 a 20 minutos, ¿sí? Y dejar reposar 10 minutitos. Y después volver de a poquito, cada 2 minutos a darle. Cada 15 minutos te quedas corta, porque si yo tengo que llegar a que vos le des, te digo cualquier cosa, 100 mililitros, ¿sí? Si vos le das de a sorbito cada 15, no terminamos más. ¿Me entendés? Entonces, desde ese lado, yo te tengo que dar pautas de cómo darle ese líquido, cada cuánto. Y mi indicación va a ser, Mari, más o menos calcula de que en 20 minutos te tienen que entrar 100 mililitros de la solución. ¿Me entiende? Claro. Entonces, ahí vos vas a ir regulando y vas a decir, vale, si yo le tengo que dar 100 mililitros en 20 minutos, tengo que entrarle 5 mililitros cada 3 minutos. Y ahí vos vas con la jeringuita y le vas dando y le vas dando, pero tenemos que tener en cuenta, si el bebé en el medio de todo esto se manda una caca explosiva que se manchó todo otra vez, ahí yo tengo que reponer un poquito más, porque eso en ese cálculo que yo estoy haciendo, se me va caca también, líquido también por la Claro. caca que está explotando por abajo. Entonces, todo es un mecanismo muy dinámico que tenemos que estar muy alineados con el pediatra de cabecera. Y los que toman teta igual, con una jeringuita le vas poniendo en la boca, ¿ok? Exactamente igual. Así que, ¿cómo rehidratamos, chicas y chicos? Líquidos adecuados, ¿sí? Como hablamos anteriormente, en forma fraccionada, secuenciada, con un momento de descanso. Recuerden que cuando yo tomo líquido, va por el esófago al estómago. Cuando llega al estómago, empieza todo el proceso de filtración, que empieza a pasar y se empieza a absorber en el intestino delgado y en el intestino grueso el resto de las cosas. En ese mecanismo, ¿sí? Es todo un mecanismo que van dando, va filtrando y van dando y va filtrando. Si yo me paso en la capacidad gástrica, lo que me sobra lo vomito. Entonces, por eso es que tenemos que calcular cómo hacerlo, cada cuánto, y cuánto dejar descansar un poquitito esa panza para que siga recibiéndolo y no me lo vomite, porque si me lo vomita, vuelvo a empezar todo para atrás. ¿Mm? Perfecto. Ahí preguntaba una mamá cómo se consiguen estos productos, estos sueros. El producto, mira, las sales de hidratación oral se consiguen en cualquier farmacia del país porque eso lo manda la Organización Mundial de la Salud. Y este Pedialite que te conté, en la mayoría de las farmacias también se puede adquirir y calculo que no sé si está en supermercados, eso habría que preguntarle si alguna de las chicas sabe si en el supermercado también se pueden comprar. Yo en farmacias los vi en varios lugares, Y es de venta así libre. que eso es de venta libre totalmente. Eso es un Una bebida. juguito, ¿sí? Una bebida con características especiales para hidratar. Pero las sales de hidratación están en todos lados. ¿Mm? Perfecto. Bueno, Fer, muy bien. Tengo dos preguntas más para A hacerte. ver, ¿Puede haber algún caso que pasando por una deshidratación el chico quede internado sí, unos sí, días? puede haber. Puede haber por qué. Eh, si yo estoy hidratándolo, y como yo les conté anteriormente, en pediatría todo es cálculo de miligramos por kilo, de
mililitros por kilo, de 1000 equivalentes por kilo. Nosotros nos pasamos haciendo cálculo, regla de 3 simples todo el tiempo para poder generar este equilibrio perfecto en cada uno de nuestros chicos. De hecho, fíjense que cuando ahí me aclaran que no se vende en supermercados, solo en farmacias. Gracias por la aclaración. Entonces, este cálculo tan milimétrico que cuando mismo ustedes les damos un antibiótico, les damos un antitérmico, está todo calculado. Vieron que yo les digo tantas gotas por kilo o tantos mililitros por cada 8 horas, cada 6, yo se los fracciono de acuerdo a cómo se llama esto biodisponibilidad de la droga, es decir, cuánto tiempo tarda la droga en cambiar de concentración adentro del cuerpo. ¿Sí? Entonces, en base a eso, yo voy calculando. Entonces, esto es fundamental ir regulándolo y poder ver. Cuando se nos fue de las manos, que quizás ese cálculo que yo hice inicial no ayudó porque el chico empezó a vomitar otra vez, o se hizo una diarrea tremendo, ¿sí? ¿Qué dice? Con las teleconsultas se nos hace difícil calcular los kilogramos de nuestros hijos que no van presencial al pediatra desde marzo. Bueno, pero los pediatras estamos atendiendo, ¿sí? Y hay que volver al pediatra, o sea que ya todos los pediatras, hay muchos que nunca dejamos de atender recién nacidos, que era lo que se podía atender al comienzo, pero hay que volver al control porque tu pediatra seguramente ya esté con toda su agenda abierta atendiendo normalmente. Y si no, pesalo en una farmacia, pesalo en tu balancita de casa y tenemos aproximado. Yo prefiero tener el bochín arrimadito a no tener ni idea si el pibe tiene 3 kilos menos de lo que me estás diciendo. Los cálculos que yo hago no son precisos para eso. O sea que vos como mamá o como papá tenés que tener una idea. Si no lo llevas al pediatra, pesalo en algún lado y contá que si vos lo pesás con un jean o con un par de zapatillas, medio kilo más, 750 gramos más va a ser del peso real que tiene tu hijo en ese momento, ¿sí? O hija. Entonces, en esos casos que yo te contaba, Mari, que si se me desequilibra esto porque vomitó mucho más o porque hizo una diarrea copiosa que me largó líquido por todos lados, ese nene que estaba ahí se me va del otro lado y ahí sí puede complicarse y puedo tener que internarlo. Nosotros internamos deshidrataciones moderadas no controladas a severas, se internan y se coloca un suero. Nosotros intentamos mucho la rehidratación oral porque realmente la idea de cualquier pediatra es no invadir a un chico y pincharlo y someterlo al estrés de separarlo de su mamá en el momento en que le estoy poniendo la vía y todo. Siempre la mamá está al lado, nosotros nunca hacemos nada sin los papás y las mamás, pero es un momento de estrés que si lo podemos evitar es bárbaro, evitamos la complejidad y para eso se crearon las sales de rehidratación oral, para evitarla complejizar ese nene o nena y poder mantenerlo tranquilo con su mamá y su papá hidratándose en forma adecuada sin tener que invadirlo. Si ya lo tenemos que invadir, ahí ya entra en juego en nosotros la expansión, es decir, nosotros cuando vemos un deshidratado de moderado severo, primero le metemos un líquido de golpe, ¿sí? Que entran de acuerdo 20 mililitros por kilo, eso sí lo digo porque es algo que lo hago yo en el hospital, ustedes jamás lo van a hacer en casa con solución fisiológica, yo lo expando, le meto líquido de golpe para que se me redistribuyan un poco las cosas adentro y después le saco un laboratorio para ver, como les decía, cómo estaba el sodio, el potasio, el cloro, y en base a eso calculo un plan de hidratación con bicarbonato, sin bicarbonato, con más sodio, con menos sodio, con más potasio, menos potasio, para que eso que yo le estoy pasando por vena sea lo adecuado a la situación interna del medio interno, se llama medio interno esto, que tiene nuestro niño deshidratado con que estamos trabajando. ¿Mm? Perfecto. Ahí una mamá preguntaba si conviene tener esta bebida en casa por las dudas o si nos da tiempo, digamos, en el caso de necesitarla, salir a comprarla. No, siempre da tiempo, chicas, porque ustedes miran a sus hijos. Es decir, vos ves, cuando le limpias la cola al bebé o le limpiaste el pañal, es imposible que no miras las características de la caca. Siempre, siempre porque las consultas es, Fer, noté algo distinto a lo habitual. Y ahí es donde uno empieza a decir, bárbaro, ¿qué pasó? ¿Cómo lo ves? ¿Qué verdad? Tráemelo, que lo veo. Y ahí empezamos con todo eso y ahí pueden comprarlo. Si quieren tener en casa pueden tener, pero estamos hablando de deshidrataciones leves a moderadas, ¿sí? O sea que no estoy hablando de las graves, ¿sí? Ni de las moderadas severas.
estamos hablando cuando el pibe empieza a hacer cacas líquidas y uno ya prende las alertas como papá. Entonces ahí es donde te voy a decir, mira, comencemos con tal y tal cosa y ahí vos vas, lo comprás y volvés. Si querés tener, Perfecto. tenés, pero no es algo que Entendible. es imprescindible porque no se toma por tomar, se toma en situaciones especiales. Perfecto. Bien, y tengo una pregunta más, la última. ¿Hay alguna, en un caso mi bebé se está deshidratado, vos me decís, bueno, rehidratalo, espera un ratito, contame cómo está? ¿Hay algún alimento que no tengo que darle? Es decir, bueno, fíjate que no coma tal cosa, no Ay, sé. esto cambió tanto, gracias a Dios. Antes, viste que una dieta, tenía un pibe diarrea y pobre comía polenta, arroz y queso, y no podía comer otra cosa. Y el pibe no comía un pomo porque estaba harto, no le gustaba comer eso. Entonces, se hicieron trabajos también viendo qué pasaba con la flora intestinal de estos chicos. Y se vio que la realimentación precoz, ¿sí?, favorece a que los bichitos del intestino, ¿sí?, esta microbiota que tenemos, se normalice en forma mucho más rápida y que deje de hacer diarrea y que esté mucho mejor. Entonces, este concepto anterior, que era no, dale una dieta seca, restringilo totalmente, quedó totalmente obsoleto. Y hoy en día es que coma, seamos lógicos, no le voy a dar espinaca, que la espinaca Claro, es pura fibra y la hace caca, ¿sí? Pero claro. sí que coma lo que él come habitualmente, que por lo menos lo va a comer con ganas y va a poder nivelar estos bichitos. Hoy en día también nos ayudamos muchísimo, muchísimo con los probióticos, que es esto da para otra gran charla, que es el tema de la microbiota intestinal, Claro. que para mí es fascinante este tema de cómo evolucionó. De hecho, se llama el segundo cerebro, todos estos bichos que tenemos en el intestino nosotros. Y hoy en día damos probióticos por boca para normalizar la flora como coadyuvante de cualquier terapia de rehidratación oral. O sea que esto va de la mano, pero la dieta seca quedó totalmente obsoleta. Es una dieta habitual, con criterio, ¿sí? Pero se le puede dar lo que habitualmente come ese chico, en pequeños volúmenes más fraccionados, porque si también le enchufo de todo y el pibe se morfa una porción así, y obvio que lo va a vomitar, chicas, porque tiene el estómago inflamado. Claro. Entonces, poca cantidad, el concepto siempre es poca cantidad varias veces y descansar. Poca cantidad varias veces y descansar. Perfecto. Bueno, Fer, impecable. Me parece que quedó todo súper claro. Ahí vi una mamá que hizo una pregunta de las que hicimos al principio. Les digo que el vivo va a quedar guardado, así que las que llegaron tarde pueden entrar a verlo en cualquier momento. Y si les surge alguna pregunta, la pueden dejar en los comentarios que el doctor en algún Sí, momento la va a responder sin problema. Sí, la desde mayoría ya. come poco en este momento, claro. Sí, ahí está diciendo Verónica. ¿Qué Así que dijo bueno, Vero? ¿Qué decía? no, dice que la mayoría en ese momento come poco. Pero bueno, unas mamás me preguntaban el tema de esto, de la comida, de la dieta. Me pareció que estaba bueno. Claro, que comen pocos porque no se sienten bien. Sienten Ustedes bien, cuando se claro. sienten mal comen. No, tampoco. Estás desganado, estás tirado, no tenés hambre, estás como asqueado. Entonces, obvio que van a comer poco. Por ese poquito que coman algo que les gusta. Porque si encima de eso poquito, que no tiene avidez por la comida, yo le voy a enchufar algo totalmente desabrido, ¿sí? El pibe no va a Claro. abrir la boca, pero nunca. Entonces, usemos eso, démosle algo que vos sabés que le va a gustar y que por lo menos algo va a comer. Y ahí en eso van un montón de nutrientes que también van a ayudar a que pueda recuperarse un poco más rápido. Y de hecho, chicas, nosotros tenemos planes en el hospital, ¿sí? En los nenes internados, donde los hidratamos en forma rápida para alimentarlo en forma precoz. Anteriormente nosotros hacíamos planes de hidratación en 24 horas, entonces lo expandíamos y después le poníamos un plan de hidratación a los moderados y a severos, de los moderados a los severos. Le poníamos un plan de hidratación en 24 horas y hoy en día
¿sí? Hay planes que se hacen en 6 horas, con unas características especiales de todas las cosas que yo les conté, del sodio, del potasio y demás que calculamos, y a las 6 horas ya le estamos dando de comer otra vez. O sea que fíjense cómo cambió el concepto de esto de no darle nada para que el estómago descanse, ¿sí? Tiene que descansar, pero por otro lado, la realimentación precoz nos ayuda muchísimo a que todo se normalice mucho más rápido. Entonces, ese también es un concepto que cambió. Lo que les dije de la metoclopramida y el concepto de la dieta, creo que son dos cosas que se tienen que llevar hoy en día porque realmente hemos cambiado la forma de lo que hacían nuestros papás. ¿Sí? Que esto, viste, mucho se transmite de generación en generación. Entonces, nosotros ya tenemos que cambiar este chip y decir esto ya no se usaba más, ahora se usa esto. Y pelearse con las abuelas. Van a decir, ¿cómo le vas a dar de comer? Pero ¿cómo es esto? Es así, chicos. Es así. Es una lucha constante de generaciones. Tal cual. Por eso siempre está bueno estar actualizado y mantenerse informado. Y bueno, y como dijimos al principio, que ante cualquier duda, lo que fuere, charlen con su pediatra, que tengan total libertad y confianza de preguntarle lo que sea. No está bueno quedarse con ninguna duda. Y bueno, él No, va a saber. claro, y al margen en esto, como yo vuelvo a remarcar, 2 cacas de más puede pudrirse todo, puede pasar de algo que estaba controlado a algo que está descontrolado. Entonces, no lo hagan solas y solos. Siempre consulten con su pediatra de cabecera, que esté al tanto, hablen con él, vayan contándole. Él les va a decir, chicos, vayan a la guardia o hagan tal cosa o hagan tal otra, porque realmente esto es minuto a minuto como lo vamos siguiendo. Entonces, por favor, no se manden solos a hacer nada, consulten con su pediatra. Nosotros en general, como la mayoría de ustedes, tienen su celular hoy en día, el WhatsApp quema en nuestras manos, entonces vamos filtrando. Obviamente yo hay veces que tengo 100 consultas de WhatsApp un sábado, y yo también descanso como descansan ustedes, entonces yo voy viendo si es una consulta que realmente amerita que yo intervenga un sábado, soy el primero en estar contestando. Ahora, si me preguntan si compran el off naranja o el off verde porque están en el supermercado, realmente ahí ya digo, frená, el lunes lo hablamos. Claro. Entonces, nunca los pediatras dejamos este tipo de temas en stand-by para el lunes, porque no hay tiempo de esperar. Esto se resuelve en el momento. Por eso, esta información de este vivo que ustedes tienen que tener de decir, estas son mis alertas, esto es lo que yo tengo que tener en cuenta, esto de mirarle la boca, los ojos, la verdad, tengo que tenerlo en mi cabeza y poder transmitirle al pediatra, mira, no veo bien. Yo sé que si los ojitos no brillan bien o la lengua está seca, algo está pasando raro. Entonces, eso es mucho más dinámico y es una forma mucho más fácil para que podamos trabajar nosotros los pediatras. Perfecto. Bueno, Fer, ¿Mm? muchísimas gracias. No, Muchísimas por gracias favor, por la buena onda como siempre y muchas gracias a todos los que están del otro lado también, ahí escuchando, preguntando y informándose. totalmente. Un placer, como siempre, hablar con vos, Mari. Y recuerden, por favor, que cualquier duda, déjenla, que realmente entre Mariela y yo la vamos a estar contestando. Si es algo técnico mío, cuenten conmigo para poder subsanar esas dudas que siempre aparecen. ¿Eh? Bueno, muchísimas gracias y bueno, buenas noches para todos. Para todos, hasta luego y gracias. Linda invitación. Gracias a vos, Fer. Chau, chau.